En abril de este año acaba la gestión de 3 consejeros electorales, Adriana Fabela, Ciro Murayama y José Roberto Ruiz, al igual que el consejero presidente Lorenzo Córdoba. Esta semana va a iniciar el proceso para la elección de estos nuevos consejeros. Ya se integró el comité técnico que va a formar las quintetas de estos 4 posiciones que se abren en el INE. Y para hablar de este comité técnico y de lo que se podemos esperar de esta elección de 4 consejeros, saludo a Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores. Luis Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Leo, muy buenas noches. Oye, pues mira, el comité técnico es fundamental porque este comité es el que va a presentar una quinteta por cada uno de los 4 consejeros que se van, ¿no? Pero, pues, y acá te paso el balón, no me gustó, la verdad, la integración de estos 7 miembros del comité técnico. No sé qué opinas tú al respecto. Pues pienso lo mismo, Leo, es muy preocupante la forma como se conformó, porque de los 7 integrantes que tiene, al menos 3 o 4 de ellos tienen posturas públicas muy proclives, no solo al gobierno, yo te diría que al concepto de la cuarta transformación. Y algunos de ellos han sido muy vocales y muy críticos del INE, han aplaudido la reforma electoral. Entonces, esto constituye el riesgo de que este grupo de 7 personas, que son los que van a revisar los currículums de los aspirantes, van a redactar un examen escrito, lo van a aplicar, luego van a conducir entrevistas y al final van a evaluar a los mejores, puedan sesgar sus criterios y por lo tanto al final los mejores sean personajes más bien leales desde un punto de vista ideológico, militante, y eso es un riesgo, porque en el INE lo que se busca, de acuerdo a la Constitución, son perfiles imparciales, profesionales, con conocimiento en materia electoral. Y lo que López Obrador y Morena buscan siempre son leales. Recordemos que para el presidente la neutralidad es cobardía y él quiere gente comprometida con la transformación. Luis Carlos, cada uno de estos 3 consejeros, con el consejero presidente, se va a presentar una quinteta a la Cámara de Diputados que tiene que elegir por una mayoría calificada de 2/3 partes. Y acá está el tema. Si no llegan a las 2/3 partes, se sortean esas quintetas. Entonces, si en esas quintetas ponen a puro morenista, digamos, pues va a salir un morenista, o más bien 4 morenistas. Así es, Leo. Si el proceso está mal hecho desde el inicio, pues ya después no importa que sea por sorteo o sea por negociación. Por eso creo que en esta fase, a pesar de que hay una señal roja de la composición de este comité técnico, también es cierto que tiene que haber un examen escrito. Y en ese examen escrito, pues se tienen que preguntar cosas de materia electoral. Entonces, digamos, los muy burros pues, serán eliminados, supongo yo. Y luego, pues por más rollo que puedas echar en una entrevista sobre ciertos temas, pues tienes que tener cierta conocimiento básico de algunos asuntos. Entonces, creo yo que sí se van a tender a eliminar los peores perfiles, digamos, los advenedizos, los que son puro rollo y nada de sustancia, y al final va a quedar una combinación de personas muy expertas en materia electoral con otros que saben algo de materia electoral, pero que son muy militantes. Y entonces yo creo que al final lo que va a ocurrir, Leo, es que Morena va a querer empujar perfiles con su visión política del país, la oposición se va a negar a eso, y entonces probablemente tengan que llegar al sorteo porque no habrá manera de ponerse de acuerdo. O bien, a lo mejor logran, y esto sería lo más virtuoso, que puedan todos por consenso elegir al presidente o la presidenta, que es el cargo más relevante de los 4 que se eligen, y que los otros 3 se dejen pues al azar. Eso podría ser una combinación de lo que ocurra, pero creo que va a ser difícil. Y te voy a decir algo, en la medida en que el gobierno y Morena vean que su reforma electoral, el llamado Plan B, va a ser revocado por instancias judiciales, por la Corte, y es probable que partes importantes sean suspendidas o quitadas del marco jurídico, en esa medida van a empujar más el poder tener representantes ante el INE para poder conducirlo políticamente. Es el plan C, como se ha dicho por ahí. Y yo te preguntaría, Luis Carlos, el riesgo de que Morena acabe teniendo 4 consejeros cercanos a ellos,
¿Es un riesgo real tomando en cuenta que son 11 los consejeros que hay en el INE? Mira, ahí actualmente se van a quedar 7 consejeros, de los cuales todos son razonables, Sí. sensatos. Yo te diría que de esos 7, seguramente 5 o 6 son institucionales en el mejor sentido de la palabra. Van a llegar 4 que van a tratar de adaptarse. ¿Cuántos de estos 4 pueden jugar una vía, digamos, de querer reventar al instituto, de querer seguir al gobierno? No creo que todos. Yo creo que el riesgo es que 1 o 2 puedan seguir esa vía y que por lo tanto haya una fusión de 2 o 3 personas que finalmente acaben adoptando más el discurso obradorista, que acaben criticando al INE desde dentro del INE. El gran riesgo es que esto es, digamos, pues se resuelve por votos, pues habrá simplemente 6 o 7 votos a favor de lo institucional, de lo legal, y 3 o 4 a favor de la retórica. El tema nada más es que la presidenta o el presidente es la persona que requiere inteligencia emocional, responsabilidad del cargo, prudencia para ejercerlo. Si la persona que se encarga de la presidencia resultara uno de estos, esto sí sería desastroso. Yo supongo que eso no ocurrirá. Yo supongo que todos buscarán que en la persona de la presidencia pongan a una persona equilibrada que pueda ser conector de los diferentes puntos de vista. Pero sin duda, si el plan B de la reforma electoral nos preocupa, yo creo que tan preocupante o más preocupante que el plan B es el plan C de que quisieran capturar al instituto a través de sus consejeros. Ahora, para ser equilibrados, no es la primera vez que los partidos políticos buscan poner gente allegada, gente amigo. Siempre ha sido la historia del INE desde los años 90. La diferencia es que este gobierno, a diferencia del pasado, busca leales. No importa que tengan el conocimiento ni la experiencia, incondicionales, y busca además reventar al instituto desde adentro. Si no lo logra hacer con la reforma electoral, ese puede ser el problema. Y ahí sí hay una diferencia con los intentos de cooptación que ha habido en otros periodos en el pasado. Luis Carlos, 2 de los miembros del comité técnico los puso el IFAI, 2 los puso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que sabemos está capturada por el gobierno morenista, y 3 los puso la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Me llamó mucho la atención que los partidos de oposición, PAN, PRI y PRD, no MC, pero PAN, PRI y PRD, se abstuvieron en la elección de estos 3 integrantes del comité técnico. ¿Cómo interpretas eso? Pues yo lo interpreto probablemente porque no tenían los números para impedirlo, es decir, finalmente la Cámara de Diputados elige a la Junta de Coordinación Política, Sí. donde Morena y sus aliados tienen mayoría. 2, supongo que piensan que a lo mejor no haciendo una guerra abierta logran que estas 3 personas tengan una actitud más prudente y menos incendiaria. Probablemente piensan que las personas que fueron designadas por el IFAI y quizá los de la Comisión de Derechos Humanos pueden adoptar una actitud más mesurada. Por cierto, las 2 personas que propuso finalmente la Comisión de Derechos Humanos tienen una vida académica propia, es decir, no van a saltarse al vacío a hacer retórica obradorista para empujar los intereses del gobierno. Uno de ellos tiene una carrera de largo tiempo. Pueden estar cercanos al obradorismo en diversos puntos, pero Sí, tienen una vida propia previa. Entonces, eso puede detenerlos. No es el caso de un editorialista de La Jornada de nombre Enrique Galván, que ha sido una persona que participó en redactar la Constitución Moral del obradorismo, es decir, tiene una postura cuasi religiosa con López Obrador y ha adoptado posturas muy radicales con respecto a eso. Un abogado electoral de apellido Reper que ha asumido posturas de ataque al instituto. Entonces, ahí es claramente que, aunque tengan el conocimiento, claramente tienen antes que ese conocimiento un compromiso ideológico y político. Luis Carlos, en 30 segundos que me quedan, los tiempos, ¿cómo vienen los tiempos para decirle a la gente qué esperar? Las personas se están inscribiendo en estos días para ser aspirantes. Hasta la siguiente semana termina esa inscripción. Seguramente quedarán 200, 300 personas inscritas. Luego habrá una revisión de los currículums. Luego habrá un examen escrito.
luego los mejores del examen escrito pasarán a una entrevista y por ahí de la tercera semana de marzo, este comité tendrá que elaborar 4 quintetas, 3 para consejeros y 1 para la presidencia. Y el 29 de marzo el Congreso deberá tomar la decisión de a quién de las personas finalistas designan. Como es probable que a lo mejor no se ponen de acuerdo, entonces por obligación el día 30 o el día 31 creo que la Cámara de Diputados deberá sortear. Y si no logran ni siquiera sortear ellos mismos, la Corte toma los nombres y hace la insaculación para que el día 3 de abril, en 5 semanas, haya nuevos consejeros que tomen el cargo del Consejo General. Luis Carlos, una pregunta técnica. ¿Puede una persona estar en varias quintetas? No, solamente pueden estar en una quinteta y por lo tanto eso no se puede. Y otra cosa que había estado en el aire es si los consejeros actuales podían participar en esto, tampoco pueden. Había una discusión de si podían establecerlo en las bases de la convocatoria, pero finalmente no lo hicieron. Ojalá esta renovación, Leo, sirva para que el gobierno le baje en sus ataques al INE, pero te aseguro que aunque el gobierno y Morena logren meter 2 o 3 consejeros de su confianza, el ataque sistémico del gobierno hacia el INE va a ser parte de la retórica hasta 2024. Totalmente. Entonces, eso no va a cambiar desafortunadamente. Totalmente, porque como hemos dicho, se está preparando la narrativa del fraude electoral en caso de que gane la oposición. Gracias, Luis Carlos Ugalde. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo le invito a que se quede usted con la programación de Foro TV.